Deja salir tus miedos para vivir tus sueños. Y lo prometido es deuda, porque vamos a hablar con nuestro experto Álvaro Patricio acerca de 1 minuto de silencio para las víctimas del ruido. ¿De qué va esto, mi querido Álvaro? ¿De qué va esto? Buenos días a todos, muchas gracias. Fíjense que en una ocasión va un papá y su hijo en un carro y van en una carretera. Y de repente el papá le dice al hijo, aparte de los ruidos normales, pon mucha atención y trata de escuchar qué otro ruido hay en este camino. Entonces el hijo empieza a poner mucha atención y bueno, pues escucha los ruidos normales de cuando va uno en la carretera y le dice, pon mucha atención. Y entonces pone atención y el niño dice, bueno, además de todos los ruidos, escucho a una carreta. Y le dice el papá, una carreta que va caminando, y le dice el papá, tienes toda la razón, y te puedo asegurar que esa carreta que va caminando va vacía. Entonces el hijo le dice, a ver, ¿cómo? Si no la estamos viendo, ¿cómo sabes que esa carreta está vacía? Dice, lo que sucede es de que cuando una carreta va vacía, hace mucho ruido. Claro. Y entonces esto yo lo traigo a nivel de las personas, porque yo creo que a todos nos ha tocado, o inclusive nosotros mismos, que somos personas que hablamos mucho, que interrumpimos mucho, que buscamos mucho el protagonismo, el individualismo, que nos gusta inclusive decirles y presumirles a los demás lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, y que siempre estamos hablando y hablando. Y entonces esto quiere decir que estamos vacíos por dentro y entonces nos dedicamos a hacer mucho ruido. Por eso nunca tenemos un momento de paz, de tranquilidad, de silencio, y siempre queremos estar hablando y diciéndoles a los otros, inclusive lo que hemos hecho, porque además creemos que eso que hemos hecho ha sido lo mejor que se pudo haber hecho y por lo tanto somos lo máximo, porque nos sentimos con un sentido de superioridad, pero total, sobre las demás personas. Pero entonces es un mecanismo de defensa ante el vacío que nosotros sentimos. Así es, así es. De hecho, a estas personas normalmente se les suele llamar que son personas que se dedican a, estas personas que se dedican a estar hablando constantemente, ¿cómo las conocemos normalmente? Como fiesteras, y lo decimos, bueno, además protagonistas, ruidosas, ególatras, en donde en un momento dado no sabemos ni cómo callarlos. Hay dos tipos de personas en este aspecto. Unos que sí lo utilizan como un mecanismo de defensa y que es la soberbia la que sale, un mecanismo de defensa precisamente por ese vacío interno que tengo y que yo no soy capaz de llenarme a mí mismo con el objetivo sí de tomar mis pausas, sí de escuchar al otro, sí de aceptar la opinión del otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay nadie ni mejor ni peor que uno, simplemente somos diferentes. Y hay otro tipo de personas que son los que se creen perfectos, que ya es un grado superlativo de esa soberbia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos vacío internamente? El alma. Y entonces, cuanto más vacío estamos, igual que la carreta, más ruido tratamos de hacer para hacernos notar delante de los demás. ¿Cómo nutrimos el alma? Justo. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a practicar nuestra humildad, que es algo, una fortaleza que ya tenemos internamente. A lo mejor la tenemos poco activada o no activada, la tenemos que activar con el objetivo de que al final de cuentas cada uno de nosotros tenemos nuestras potencialidades, nuestras virtudes, pero más que estarlas demostrando y diciéndolo a los demás, hay que hacer que las otras personas descubran cuáles son las virtudes que tenemos cada uno. Y hasta se puede convertir en un juego muy bueno. ¿Por qué? Porque cada uno vamos adivinando y nos vamos dando cuenta qué es lo mejor del otro. En lugar de estar pensando nada más en uno, y que mi opinión y que todo lo que yo hago es lo único bueno. No, que la otra persona también se dé cuenta de lo que uno tiene y que la otra persona sea quien lo dice. Es muy fuerte porque no sé si les ha pasado y lo analizas, hay personas a las que nos cuesta trabajo escucharnos a nosotros mismos. Yo en algún momento tuve muchos problemas y tenía que caminar mucho y decía, no me gusta caminar porque entonces estoy muy en contacto con mis pensamientos, o que vas en el coche y luego a poner el estéreo a todo volumen como para no entrar en contacto con tus pensamientos, porque interiorizarte de repente da un poquito de miedo. Es de lo más difícil que hay en el mundo, yo creo.
Y sin embargo, también debemos de reconocer que siempre estamos con el diálogo interno. Sí. Generalmente no nos damos cuenta, pero siempre estamos con nuestro diálogo interno. Se estima que el 85% de nuestro día lo tenemos en el diálogo interno. Esa comunicación interna que estamos teniendo con nosotros mismos, en donde nos hacemos preguntas, nos respondemos, en donde decimos cuáles son nuestros planes y estamos platicando con nosotros mismos. Y eso es algo pues, natural. Aquí el problema está cuando nosotros lo proyectamos en los demás, pero lo proyectamos en una forma de superioridad personal sobre los demás. ¿Puede ser una conducta también aprendida o heredada, mi querido Álvaro, como un mal congénito casi, ¿no? Que tu mamá o tu papá tienen esta característica en particular y Sí. pues ya en automático, ¿no? Sí, por ¿La supuesto, llevas? tiene mucho que ver esta parte porque hay que acordarnos que uno de los aprendizajes más fuertes que tenemos es el que hacemos desde muy pequeños por observación. ¿De quién? De nuestros padres, de nuestras figuras de referencia, etcétera. Y otro aprendizaje es el que es por imitación. Entonces, si yo estoy escuchando que mis padres son así, bueno, pues yo lo voy a repetir. En una ocasión me tocó estar en un restaurante y todo pues estaba normal, con el ruido normal, en fin, la gente platicando, etcétera. Y de repente una persona empieza a hablar muy fuerte dirigiéndose a una persona que estaba a la entrada. Y era una persona, se veía de bajos recursos, pero desde su mesa esta persona le gritaba que pasara y que él le iba a pagar absolutamente todo. No. Obviamente hizo que todos volteáramos y volteó a ver también a las meseras y les dijo, todo lo que él consuma, yo lo pago. O sea, pudo haber hecho eso mismo, silencio. levantándose, diciéndoles, pásele, siéntese, sin necesidad de que todo el mundo nos enterara. Y algo que era una buena intención ya se vio totalmente Ya cambió. desvirtuado. Ya cambió. Dicen que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. exactamente. Porque si estás alardeando de eso, entonces no es un gesto de humildad o un gesto bonito que tienes con las demás personas, ¿verdad, Álvaro? Así es. Entonces lo que tenemos que hacer a partir de ese momento es empezar a practicar nuestra humildad, que la tenemos simple y sencillamente es activarla. Tarea de fin de semana, como siempre, con nuestro queridísimo coach Álvaro Patricio. Gracias, Álvaro. Gracias. Muchas Greta, gracias. muchas gracias. No,